Imagina un día en el que el Sol, esa estrella que nos da vida, se convierta en nuestra mayor amenaza. Una tormenta solar de magnitudes apocalípticas podría apagarnos en un instante. Satélites caerían, la electricidad desaparecería y nuestra sociedad, tan profundamente dependiente de la tecnología, retrocedería siglos. Pero, ¿sabías que esto no es solo ciencia ficción? Ha sucedido antes y podría volver a suceder. Desde el evento Carrington que iluminó los cielos de 1859 hasta las tormentas solares recientes que rozaron nuestra órbita, hemos estado jugando a la ruleta rusa con el cosmos. ¿Qué tan preparados estamos para enfrentar un evento que podría redefinir nuestra civilización? En este video exploraremos no solo las amenazas, sino también las lecciones del pasado y las estrategias que podrían salvarnos en el futuro. ¿Te atreves a mirar al Sol y descubrir lo que podría estar guardando para nosotros? Número 1. Amenaza de una tormenta solar extrema. ¿Te imaginas despertar en un mundo donde todo lo que damos por sentado deja de funcionar? Esto podría no ser una fantasía apocalíptica, sino una posibilidad muy real. Los científicos advierten que en 2024 podríamos enfrentar una tormenta solar extrema, capaz de destrozar la infraestructura tecnológica que sostiene nuestra civilización. Esta amenaza no es solo un problema para los ingenieros, es un desafío para la humanidad entera. Una tormenta solar de esta magnitud podría desencadenar una serie de desastres en cascada. Los satélites, esos pequeños centinelas que orbitan la Tierra, quedarían inservibles, apagando servicios esenciales como el GPS, las telecomunicaciones y los pronósticos meteorológicos. Sin Internet, el motor de nuestra sociedad moderna, el caos se convertiría en la norma. Imagina un mundo sin mensajes instantáneos, videollamadas o transmisiones en vivo. Un silencio digital absoluto. Pero no solo se trata de perder tecnología de lujo. Los sistemas de navegación que dependen del GPS se apagarían, lo que afectaría desde vuelos internacionales hasta entregas de mercancías locales. Las transmisiones de televisión y radio también se verían interrumpidas, dejando a millones sin acceso a noticias e información cruciales en momentos críticos. El impacto sería devastador para todos los aspectos de la vida moderna. Ciudades enteras podrían quedar paralizadas sin comunicación ni electricidad. Lo que en un inicio parecería un simple apagón, pronto se convertiría en una crisis masiva, dejando a millones en la incertidumbre y el desconcierto. Este posible evento resalta la fragilidad de nuestro mundo interconectado, mostrándonos cuán dependientes somos de una tecnología que no podemos controlar completamente. La tormenta solar extrema es un recordatorio de que, a pesar de nuestros avances, la naturaleza sigue siendo un adversario formidable. En el corazón de este desafío, nos enfrentamos a una pregunta crucial. ¿Estamos realmente preparados para proteger nuestra civilización de los caprichos del cosmos? Número 2. Vulnerabilidad de las redes eléctricas. Son las arterias de nuestra sociedad moderna. Alimentan ciudades enteras, mueven industrias y mantienen la vida tal como la conocemos. Sin embargo, estas redes están lejos de ser invulnerables, especialmente frente a los embates de una tormenta solar masiva. Los transformadores, piezas clave en este intrincado sistema, podrían fallar en cadena, llevando al mundo a una oscuridad prolongada. Imagina esto: una oleada de energía solar golpea nuestro planeta, sobrecargando los transformadores que distribuyen electricidad. Sin previo aviso, las luces se apagan. No es solo un apagón, es el colapso total del sistema eléctrico. El mundo queda paralizado en cuestión de minutos. Ciudades vibrantes se transforman en paisajes desolados, donde las luces de neón y los rascacielos iluminados son reemplazados por una oscuridad inquietante. La falta de electricidad no solo significa que tus dispositivos electrónicos dejan de funcionar. Bombas de agua, sistemas de refrigeración y hospitales que dependen de generadores eléctricos se verían gravemente afectados. Alimentos se echarían a perder, medicamentos vitales perderían su eficacia y millones de personas se encontrarían luchando por lo básico: agua potable, comida y calor. Lo más alarmante es que esta crisis podría durar meses, incluso años. Los transformadores eléctricos, esenciales para restaurar el suministro, no son piezas que puedan fabricarse rápidamente. Su reparación o reemplazo requiere tiempo, recursos y coordinación internacional, todo lo cual podría ser escaso en medio de un colapso global. Este escenario pone en evidencia lo frágil que es nuestra infraestructura eléctrica. Aunque robusta en apariencia, está peligrosamente expuesta a fenómenos como las tormentas solares.
La pregunta no es si enfrentaremos un evento así, sino cuándo. ¿Y cuando llegue ese día estaremos listos para enfrentarlo? La respuesta por ahora es preocupantemente incierta. Número 3. Referencias históricas al evento Carrington de 1859. En una época en la que el telégrafo era la tecnología más avanzada, el mundo presenció un fenómeno que sacudió los cimientos de su rudimentaria infraestructura tecnológica, el evento Carrington de 1859. Lo que parecía una aurora boreal espectacular era en realidad una tormenta geomagnética que marcó un antes y un después en la relación entre la humanidad y el Sol. Imagina el asombro de los operadores de telégrafo cuando sus equipos comenzaron a emitir chispas. Este fenómeno, desconocido en aquel entonces, fue causado por una poderosa eyección de masa coronal que golpeó la Tierra. Las auroras boreales se extendieron hasta lugares inusuales como Cuba y Hawái, dejando a las personas maravilladas y a la vez desconcertadas. A pesar de su intensidad, el impacto del evento Carrington fue limitado debido a la tecnología de la época. La sociedad del siglo XIX no dependía de sistemas eléctricos complejos ni de redes de comunicación globales. Sin embargo, el evento ofreció una advertencia temprana de lo que podría suceder en un mundo más tecnológicamente avanzado. El astrónomo Richard Carrington, cuyo nombre quedó ligado al fenómeno, fue el primero en observar y documentar una llamarada solar. Sus registros meticulosos demostraron la conexión entre la actividad solar y los eventos geomagnéticos en la Tierra. Este descubrimiento sentó las bases para el estudio del clima espacial y subrayó la necesidad de comprender mejor nuestra dependencia del Sol. Hoy, el evento Carrington es un recordatorio de que la naturaleza siempre tiene la última palabra. Si un fenómeno similar ocurriera ahora, sus consecuencias serían catastróficas. A medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más tecnológico, esta historia nos obliga a reflexionar sobre nuestra preparación y vulnerabilidad frente a los caprichos del cosmos. Número 4. Tormentas solares recientes. El mundo ha estado peligrosamente cerca de presenciar el poder devastador del Sol. Aunque a menudo subestimados, los eventos solares de las últimas décadas han servido como advertencias claras de lo que podría suceder si una tormenta geomagnética golpeara con toda su fuerza. Desde la eyección de masa coronal de 2012 hasta las tormentas geomagnéticas de 1989 y 2003, la naturaleza nos ha mostrado de lo que es capaz. En 2012, una eyección de masa coronal masiva surgió del Sol, dirigiéndose hacia la órbita terrestre. Por fortuna, la Tierra había pasado ese punto orbital solo 9 días antes. De haber ocurrido más tarde, el impacto habría sido devastador, igualando o incluso superando al evento Carrington. Científicos como Daniel Baker de la Universidad de Colorado señalaron que de haber ocurrido, aún estaríamos recogiendo los pedazos de nuestra infraestructura tecnológica. Un ejemplo más tangible es la tormenta geomagnética de 1989, que colapsó la red eléctrica de Hydro-Québec en Canadá, dejando a millones sin electricidad durante más de 9 horas. Este apagón masivo fue causado por corrientes inducidas que sobrecargaron los transformadores eléctricos, destacando la vulnerabilidad de las redes eléctricas modernas. Las tormentas de Halloween de 2003 ofrecieron otro vistazo a la amenaza solar. Durante este periodo, una serie de eyecciones de masa coronal interrumpieron satélites, afectaron las señales GPS y provocaron el cierre temporal de la red eléctrica en Suecia. Además, las aerolíneas tuvieron que desviar vuelos para evitar los altos niveles de radiación en las rutas polares. Estos eventos recientes, aunque menos destructivos que el evento Carrington, son recordatorios de que las tormentas solares no son rarezas del pasado. Son amenazas constantes y, con cada ciclo solar, la posibilidad de una supertormenta aumenta. ¿Estamos preparados para enfrentar lo que el Sol tiene reservado para nosotros? Hasta ahora parece que hemos sido afortunados, pero la suerte no es una estrategia. Número 5. Consecuencias apocalípticas de un evento de magnitud Carrington en la actualidad. ¿Qué pasaría si un evento similar al Carrington golpeara nuestro mundo moderno? La respuesta es sencilla. Un caos total. En un abrir y cerrar de ojos, la tecnología que sostiene nuestra civilización dejaría de funcionar, sumiendo al mundo en un estado de confusión, pánico y desesperación. El colapso de las comunicaciones sería el primer indicio del desastre. Los satélites en órbita quedarían inutilizados, cortando el acceso a Internet, señales GPS y telecomunicaciones.
Sin estas herramientas, la coordinación entre gobiernos, empresas y servicios de emergencia se volvería casi imposible. Imagina aviones sin rumbo, hospitales sin sistemas de comunicación y un comercio global paralizado. El impacto no se detendría ahí. Las redes eléctricas serían las siguientes en sucumbir. Transformadores sobrecargados fallarían en masa, dejando a ciudades enteras sin electricidad. Sin energía, los sistemas de bombeo de agua se detendrían, dejando a millones sin acceso a agua potable. Los alimentos almacenados en refrigeración se echarían a perder, provocando una crisis alimentaria inmediata. Las ciudades, centros neurálgicos de la modernidad, se convertirían en trampas. Sin transporte público, electricidad o combustible, millones de personas quedarían atrapadas en un entorno hostil. La noche se volvería un manto oscuro e impenetrable, mientras el pánico se apoderaría de las calles. Las compras de pánico se transformarían en saqueos, y la desesperación sacaría a la superficie los instintos más primitivos de la humanidad. A largo plazo, el retroceso sería devastador. Sin electricidad ni infraestructura funcional, la civilización moderna volvería a una era preindustrial. La hambruna, las enfermedades y la violencia se convertirían en la norma, mientras las instituciones gubernamentales y sociales se desmoronan. Este escenario apocalíptico no es un ejercicio de ciencia ficción, sino una posibilidad que resalta nuestra dependencia de una tecnología increíblemente vulnerable. Número 6. Preparación inadecuada para tormentas solares. A pesar de las múltiples advertencias de la ciencia, la preparación para una tormenta solar masiva es insuficiente. Aunque conocemos los riesgos y las posibles consecuencias, los esfuerzos para proteger nuestra infraestructura crítica han sido limitados, dejando al mundo peligrosamente expuesto. Una de las razones de esta inacción es la falta de conciencia pública sobre el problema. Las tormentas solares no suelen ocupar titulares, lo que dificulta la percepción de su gravedad. Además, los gobiernos y las instituciones suelen priorizar problemas inmediatos, dejando de lado las amenazas a largo plazo como el clima espacial. La preparación actual es mínima. Las redes eléctricas, aunque robustas en apariencia, carecen de mecanismos de defensa contra un evento solar extremo. Los transformadores, esenciales para la distribución de energía, no están diseñados para soportar las corrientes inducidas por tormentas geomagnéticas. Su falla en cadena podría dejar a regiones enteras sin electricidad durante meses o años. A nivel gubernamental, los planes de contingencia son escasos o inexistentes. Aunque algunos países han comenzado a estudiar el impacto de las tormentas solares, las inversiones necesarias para fortalecer infraestructuras críticas aún están muy lejos de ser suficientes. Mientras tanto, la dependencia de la tecnología sigue creciendo, ampliando la brecha entre nuestra vulnerabilidad y nuestra preparación. Este panorama resalta la necesidad urgente de acción. El tiempo para actuar no es después de un desastre, sino ahora. Pero mientras continuemos confiando en la suerte para evitar lo inevitable, nuestra sociedad permanecerá al borde del abismo, esperando que la próxima tormenta solar no sea la que lo cambie todo. Número 7. Necesidad de resiliencia y estrategias de mitigación. En un mundo donde la amenaza de una tormenta solar masiva se cierne constantemente, la resiliencia no es opcional, es una necesidad. Para mitigar los efectos de un evento de magnitud Carrington, se requieren estrategias innovadoras que fortalezcan nuestra infraestructura y preparen a la población para lo inesperado. Una solución clave radica en el fortalecimiento de las redes eléctricas. Implementar tecnologías como las jaulas de Faraday, capaces de proteger los transformadores y otros equipos críticos de las corrientes inducidas, podría marcar la diferencia entre un apagón temporal y un colapso prolongado. Estas jaulas actúan como escudos, desviando las ondas electromagnéticas y preservando la funcionalidad de los sistemas eléctricos. Además, la creación de sistemas avanzados de predicción del clima espacial es fundamental. Satélites diseñados específicamente para monitorear la actividad solar y prever eyecciones de masa coronal permitirían a los gobiernos y empresas prepararse con anticipación. Al igual que con los huracanes, contar con advertencias tempranas podría salvar vidas y reducir daños. Pero no basta con proteger la infraestructura. La población también debe estar preparada. Campañas de concienciación pública pueden educar a las personas sobre cómo actuar ante un evento solar extremo. Saber qué hacer en caso de un apagón prolongado, cómo conservar agua y alimentos, y cómo comunicarse sin tecnología moderna, podría marcar la diferencia entre el caos y la supervivencia.
Finalmente, la cooperación internacional es crucial. Los fenómenos solares no conocen fronteras, y enfrentar sus efectos requiere una colaboración global. Compartir datos, recursos y estrategias puede mejorar la respuesta colectiva y garantizar que ningún país enfrente esta amenaza solo. Número 8. Dependencia tecnológica como vulnerabilidad crítica. La tecnología ha revolucionado nuestra forma de vivir, pero también nos ha hecho peligrosamente dependientes de sistemas que en esencia son frágiles. En una era donde todo, desde la economía hasta las relaciones personales, depende de la electricidad y la conectividad, un colapso tecnológico sería catastrófico. Imagina un día sin electricidad. Tus dispositivos no se encienden, los semáforos dejan de funcionar, las bombas de gasolina están fuera de servicio y las tiendas no pueden procesar pagos electrónicos. Ahora amplía ese escenario a semanas o meses. Esta es la realidad que enfrentaríamos si una tormenta solar masiva golpeara nuestra infraestructura tecnológica. Las ciudades, epicentros de la vida moderna, serían las más afectadas, con millones de personas dependiendo de transporte público, suministro de agua centralizado y alimentos importados. El caos sería inevitable. La falta de autosuficiencia en las comunidades urbanas amplificaría el impacto, dejando a las personas luchando por recursos básicos. En contraste, las áreas rurales, aunque menos dependientes de la tecnología, también sufrirían. Los agricultores, privados de combustible para sus tractores y acceso a mercados, se encontrarían con cultivos sin cosechar y ganados sin alimentar. La cadena de suministro global, que conecta las granjas con las ciudades, se rompería, dejando a millones al borde de la hambruna. La dependencia tecnológica no solo es una cuestión de conveniencia, es una cuestión de supervivencia. La electricidad no es solo para cargar teléfonos, impulsa hospitales, sistemas de agua, transporte y la economía global. Sin ella, nuestra sociedad colapsaría, retrocediendo siglos en cuestión de días. Reconocer esta vulnerabilidad es el primer paso para abordarla. Debemos trabajar en diversificar nuestras fuentes de energía, fortalecer nuestras redes eléctricas y fomentar la autosuficiencia en las comunidades. Solo entonces podremos enfrentar el futuro con confianza, en lugar de temerlo. Número 9. Ciclos de actividad solar. La estrella que sustenta la vida en la Tierra tiene un ciclo de actividad que, aunque predecible, puede ser peligrosamente impredecible. Cada 11 años, aproximadamente, alcanza un máximo solar, un periodo de intensa actividad que aumenta las probabilidades de eyecciones de masa coronal y tormentas geomagnéticas. Estamos a punto de entrar en uno de estos picos, y las implicaciones son alarmantes. Los científicos prevén que entre 2024 y 2025, el Sol alcanzará su máximo solar. Durante este periodo, la frecuencia e intensidad de los eventos solares extremos aumentarán, incrementando significativamente el riesgo de un impacto directo en la Tierra. Aunque no todos los ciclos solares resultan en desastres, las probabilidades de que uno ocurra durante este máximo son más altas que nunca. El problema no es solo el Sol, es nuestra creciente dependencia de una tecnología vulnerable. En el pasado, una supertormenta solar habría causado auroras boreales y tal vez pequeñas interrupciones en la comunicación. Hoy, con redes eléctricas interconectadas, satélites orbitando la Tierra y un comercio global dependiente del GPS, las consecuencias serían devastadoras. El máximo solar no es algo que podamos evitar, pero es algo para lo que podemos prepararnos. Comprender los ciclos solares y sus efectos nos permite anticiparnos a las posibles amenazas y tomar medidas para mitigar sus impactos. Invertir en investigación, tecnología de monitoreo y sistemas de defensa es esencial para enfrentar este periodo con mayor seguridad. En última instancia, los ciclos de actividad solar son un recordatorio de que vivimos en un sistema interconectado, donde los eventos cósmicos pueden tener repercusiones globales. A medida que nos acercamos al próximo máximo solar, la pregunta no es si enfrentaremos un evento extremo, sino si estaremos listos para enfrentarlo. Número 10. Importancia de los antecedentes históricos. La historia está llena de lecciones que ignoramos bajo nuestro propio riesgo. En el caso de las tormentas solares, los registros del pasado nos ofrecen un vistazo al poder implacable del Sol y la frecuencia con la que estos eventos han impactado la Tierra. Desde el evento Carrington de 1859 hasta los rastros radiactivos hallados en Groenlandia,
El pasado nos recuerda que las tormentas solares extremas no son eventos inéditos. Uno de los descubrimientos más reveladores proviene del hielo de Groenlandia, donde los científicos han encontrado partículas radiactivas que datan de hace 9.200 años. Estas partículas son evidencia de una tormenta solar masiva que azotó nuestro planeta en un tiempo en el que la humanidad dependía exclusivamente de herramientas primitivas. Aunque no hay registros escritos de este evento, sus huellas en la Tierra son inconfundibles. Otro evento significativo ocurrió en el año 774 después de Cristo, cuando una tormenta solar de gran magnitud impactó la Tierra. Este fenómeno, conocido como el evento Miyake, fue tan poderoso que dejó rastros en los anillos de los árboles, proporcionando evidencia tangible de su impacto. Aunque la humanidad de ese entonces no dependía de la tecnología, el evento habría sido catastrófico en la actualidad. Los registros históricos no solo confirman la recurrencia de estos eventos, sino que también nos advierten sobre su imprevisibilidad. Se estima que tormentas solares capaces de causar disrupciones tecnológicas significativas ocurren una vez cada 100 o 200 años. Dado que el evento Carrington ocurrió hace más de un siglo, es solo cuestión de tiempo antes de que enfrentemos otro fenómeno similar. La importancia de estos antecedentes históricos no puede ser subestimada. Nos enseñan que las tormentas solares no son un sí, sino un cuándo. Al estudiar estos eventos podemos prepararnos mejor para lo que está por venir y con suerte evitar las peores consecuencias de estos recordatorios cósmicos de nuestra fragilidad. Número 11. Consecuencias económicas catastróficas. Cuando imaginamos un colapso global debido a una tormenta solar extrema, la primera imagen que viene a la mente suele ser el caos social y el colapso tecnológico. Sin embargo, uno de los aspectos más devastadores sería el impacto económico, que podría tardar décadas en resolverse. Un evento de magnitud Carrington tendría costos de reconstrucción estimados en más de $2 billones, eclipsando desastres naturales como el huracán Katrina. El colapso económico comenzaría casi de inmediato. Sin electricidad, las transacciones financieras que dependen de sistemas electrónicos se detendrían. Bancos, cajeros automáticos y sistemas de pago en línea quedarían inoperativos, dejando a millones sin acceso a su dinero. Las cadenas de suministro globales, esenciales para el comercio internacional, se romperían, paralizando la economía mundial. El tiempo de recuperación sería igualmente alarmante. Según estudios de la Academia Nacional de Ciencias, restaurar completamente la infraestructura eléctrica podría llevar al menos 4 años. Durante este periodo, la productividad global se desplomaría, afectando todos los sectores, desde la agricultura hasta la manufactura y los servicios. El desempleo masivo y la escasez de recursos esenciales serían inevitables. Además de los costos directos, las consecuencias a largo plazo serían incalculables. La falta de electricidad y comunicación impediría la coordinación de esfuerzos de reconstrucción, lo que agravaría el impacto. Sectores clave como la atención médica, el transporte y la educación se verían severamente afectados con consecuencias que repercutirían durante generaciones. Este escenario subraya la importancia de invertir en medidas preventivas. Cada dólar gastado en fortalecer la infraestructura y prepararse para una tormenta solar podría ahorrar miles de millones en costos de recuperación. Aunque no podemos evitar que estos eventos ocurran, podemos mitigar sus efectos y proteger la economía global de un colapso catastrófico. Número 12. Recomendaciones para preparación individual y colectiva. Ante una amenaza tan inminente como una tormenta solar extrema, la preparación es clave para reducir el impacto y proteger tanto a las personas como a las infraestructuras críticas. A nivel individual y colectivo existen medidas que pueden marcar la diferencia entre el caos y la resiliencia. En primer lugar, cada hogar debería contar con un kit de emergencia básico. Este debe incluir alimentos no perecederos, agua suficiente para al menos 2 semanas, linternas, baterías de repuesto y un botiquín de primeros auxilios. Además, herramientas como filtros de agua y pastillas purificadoras son esenciales en caso de que el suministro de agua sea interrumpido. La inversión en fuentes de energía alternativas también es crucial. Generadores portátiles, paneles solares con almacenamiento en baterías y sistemas de energía renovable pueden proporcionar un respaldo en caso de fallos eléctricos prolongados. Estas herramientas no solo son útiles durante la emergencia, sino que también promueven una mayor autosuficiencia energética a largo plazo. A nivel gubernamental, es fundamental modernizar y fortalecer las redes eléctricas y de comunicación.
La instalación de tecnologías como las jaulas de Faraday alrededor de componentes críticos puede protegerlos de las corrientes inducidas por tormentas geomagnéticas. Asimismo, la implementación de sistemas avanzados de monitoreo solar puede proporcionar alertas tempranas, permitiendo a las autoridades actuar antes de que el desastre golpee. La educación y la concienciación pública son igualmente importantes. Campañas informativas pueden enseñar a las personas cómo prepararse para un apagón prolongado y qué hacer durante la crisis. Este conocimiento puede reducir el pánico y facilitar una respuesta más organizada. Finalmente, la colaboración internacional es indispensable. Compartir recursos, datos y estrategias entre países puede mejorar significativamente la preparación global.